Ahora sí me escuchan. Uy, caracoles, ahora sí me escucho mal. Bueno, Jovan, tengo algo para ustedes en la pantalla. Tengo una presentación para ustedes, la presentación de nuestro mensaje el día de hoy. Y bueno, lo primero que quiero, nuevamente, como lo dijo Marcos, quiero agradecerles muchísimo. Y junto con Nelson, queremos darle muchas gracias a todos ustedes que vinieron el miércoles. Pasamos un tiempo formidable y quiero darle muchas gracias también a los hermanos que estuvieron sirviendo con los niños. Fue fantástico. Muchas gracias a todos por su trabajo. Y hoy, mis hermanos, vamos a empezar un camino que nos va a llevar hacia el fin de año ya. ¿Alguien sabe cuántos días faltan para el fin de año? Yo sí sé, faltan 33 días para el fin de año. ¿Pueden imaginarse? Solamente 33 días. Y bueno, antes de que llegue el final del año, espero con el favor de Dios que este martes Yalitza tenga su bebé, ¿verdad? Viene el bebé este martes, así que les pedimos sus oraciones por ella, porque será un bebé precioso con el favor de Dios, ¿verdad? Por favor, ténganla a ella en sus oraciones. Tengo un buen amigo, quisiera pedirles a todos que los tuvieran en sus oraciones. De pronto ustedes lo conocieron, él se llama Abraham Lee. Es un muchacho con el que yo he estado estudiando todo el doctorado, y su esposa está presentándose esta noche a las 9:30 para obtener su visa para poder regresar aquí al país. Así que él está acá esperando y ella va a estar por allá. Así que si la tienen en su mente, pues les pido por favor que tengan ella se llama Minsok Park. Pueden decirle Sara o Sarita. Bueno, pensando en lo que viene, en los días que vienen, también tengo que contarles algo muy importante. Ya se va a acabar el 2021 y vamos a estar explorando durante las próximas semanas, durante los domingos, vamos a estar explorando pasajes importantes que nos van a llevar al Señor. Pero también durante los miércoles vamos a darle continuidad a lo que vamos a hablar hoy, y vamos a explorar al Cristo en el Antiguo Testamento. De manera que espero que para todos ustedes pueda ser enriquecedor, y pueda ser enriquecedor lo que hoy vamos a hablar. Como ustedes lo saben, vamos de camino a la Navidad, que realmente para los cristianos no es más que una oportunidad para anunciar la salvación que nos trae el Señor Jesús. Es una oportunidad para hablar de la intervención directa de Dios en la historia. Eso es sencillamente la Navidad. Ahora, con eso en mente, no es necesario ni tampoco relevante, no vamos a estar hablando de eso durante las próximas semanas, discutir si vamos a poner un árbol o no vamos a poner el árbol, si vamos a ir de compras o no las vamos a, si nació en diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Realmente ese no es el punto más importante. El punto esencial, el punto central es quién vino y qué vino a hacer. Eso es lo más central. Si nos desgastamos pensando en las otras cosas, vamos a perder de vista lo que es realmente relevante. Y créanme, algunos de nosotros cristianos podríamos vernos envueltos en discusiones sin sentido. Algunos de nosotros podemos ser bastante meticulosos con algunas cosas, y en otros casos bastante relajados con otras cosas más importantes. Así que la Navidad, mis hermanos, quiero pedirles que la conciban o la piensen estas semanas que vienen hasta la Navidad como una oportunidad más de las que nosotros tenemos todo el año para hablar de Jesús. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero últimamente cada vez más esta idea de la Navidad ha ido llegando incluso a personas que no son cristianas, que ni siquiera creen en Jesús. Simplemente estas personas ponen un árbol o piensan en Papá Noel o lo que sea. Esa es una oportunidad para cuestionar a las personas y preguntarles: oye, ¿tú por qué estás poniendo árbol si tú eres hindú? ¿Por qué sabes de Jesús? ¿Sabes de ese Cristo? Miren, solamente cuando alguien participa en una actividad de estas o pone una luz en su casa, es una oportunidad que tenemos para hablar de Jesús, para hablar de aquello que es realmente relevante. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de una escritura que va a ser central. Vamos a ver varias escrituras, pero hoy vamos a leer una escritura que es central y va a ser muy especial. Y les pido por favor que oremos y luego leamos Mateo en el capítulo número 1. Santo Señor, en esta mañana, llenos de gratitud y de alegría, con un poco de frío, pero en nuestro corazón muy cálidos,
venimos a ti para que nos guíes en la exploración de tu palabra. Ayúdanos, Padre, a ver cuántas cosas has planeado para nosotros, para el bien de esta humanidad. Ayúdanos a fijarnos en lo central, no en lo periférico, en lo central, en aquello que es muy importante. Permítenos alojar en nuestros corazones, Dios mío, tu esperanza y llevar esta esperanza a otros hogares que lo están necesitando. En el nombre de Jesús te pedimos que nos guíes. Amén. Abran sus Biblias, por favor, en Mateo, en el capítulo número 1. Mateo en el capítulo número 1. Y vamos a divertirnos esta mañana y espero que sea enriquecedor para ustedes lo que vamos a hablar hoy día. Y es muy probable que ustedes hayan leído este pasaje muchas veces y de pronto lo han visto en series de televisión o en los pesebres o en las fotografías o han escuchado miles de historias o de chistes sobre este evento. Y ya me van a entender de qué estoy hablando. Dice la palabra del Señor en Mateo en el capítulo número 1, en el versículo número 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. Versículo 20. Y pensando en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Han escuchado ese pasaje antes? ¿Y han visto películas sobre este pasaje? Probablemente sí, van a ver muchas durante este fin de año. Pero miren, hoy día no vamos a hablar del shock que pudo haber tenido José al saber que su esposa o su prometida estaba embarazada. Ya ustedes seguramente han escuchado de eso. Ni tampoco vamos a hablar de María, porque que es descrita en el Evangelio de Lucas como una mujer piadosa, una mujer con un corazón muy dispuesto. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a ver dos cosas nada más. Eso es lo que vamos a ver este día. Dos cosas centrales, dos preguntas centrales. ¿Quién provocó esto? ¿Y quién fue provisto en este milagro? Esos son los dos puntos de este mensaje que tengo para ustedes. ¿Quién hizo todas estas cosas? ¿Quién provocó esta situación? ¿Y quién fue provisto a través de esta situación? Ahora, para entrar en materia, quiero que piensen en algo. Necesitamos poner todo esto en contexto, porque la respuesta a estas preguntas no son simples, no son sencillas, aunque probablemente lo sean en una palabra, pero hay muchas cosas que están pasando detrás que llegan hasta este punto. Y lo primero que quiero pedirles es que reconozcamos hoy día que lo que tenemos en nuestras manos es el capítulo número 1 del ¿qué? Del Nuevo Testamento. Imagínense, esto de plano, de por sí ya es algo fantástico. Tenemos la primera hoja del primer libro del Nuevo Testamento. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que si hay uno nuevo, ¿qué debió haber habido? Un Antiguo Testamento, así es. Entonces, mis hermanos, tenemos que hacernos una pregunta importante. ¿Sería posible que esta historia haya venido sea la continuación de una historia previa? La respuesta es sí. Y por ello les voy a pedir que le den la vuelta, si tienen una Biblia que no tiene una sección en la mitad, le den la vuelta a la hoja y se ubiquen en el primer libro del Antiguo Testamento. Perdón, en el último libro del Antiguo Testamento. ¿Cuál es? ¿Cuál encuentran? Malaquías, así es.
Malaquías, y es justo de Malaquías de quien vamos a hablar ahora. Saben, a veces uno puede pensar que el Nuevo Testamento es simplemente una sucesión desconectada de eventos, pero lo que nosotros vamos a leer aquí en el libro de Malaquías seguramente nos va a servir como conexión para entender qué es esto de alguien que va a venir a salvar. Y voy a leer para ustedes en Malaquías, en el capítulo número 4, en el versículo número 1. Y miren, si alguien no tiene tiempo para leer un capítulo en su día, lea Malaquías capítulo 4. Son solamente 6 versículos. Alguien debe tener 6 versículos, tiempo para leer 6 versículos. Ahora piensen en esto, mis hermanos. Son las últimas palabras de la historia anterior. Dice el Señor: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, donde todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá la salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán cenizas bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esa es la última palabra del Antiguo Testamento. Y ahora, todavía no hemos resuelto las 2 preguntas primeras. Esto es el contexto. Ahora, hay 2 cosas acá, mis hermanos, en este pasaje que debemos explorar. Y estas 2 cosas son la doble promesa que hay aquí. Una doble promesa que es bastante fuerte. La primera de ellas es para los que temen al Señor. ¿Qué les espera a los que temen al Señor? ¿Qué hay para ellos? Una esperanza, sí, es esperanza de alguien que va a venir. Y dice, es descrito como el sol de justicia. Y ese sol de justicia traerá salvación sobre sus alas. Ahora imagínense esto puede sonar bastante loco si estás muchísimos años antes de Cristo. Jesús no ha nacido ni siquiera, y Dios está pensando, miren, un día esto va a pasar, va a venir el sol de justicia. Pero también hay otra parte muy importante, y es la advertencia para aquellos que son soberbios y que obran de manera incorrecta. Serán destruidos. Y la imagen es suficientemente fuerte para pensar que esto va a ser bastante fuerte, bastante duro. Miren, uno de los peores consejeros, amigos, es el orgullo y la arrogancia. Tomen distancia de esos consejeros. Tomen distancia de la soberbia. Tomen distancia del orgullo, de la altivez. Porque la verdad, dice el Señor, hay un pecado al cual el Señor se opone frontalmente. Quien es orgulloso se gana la oposición del Señor. Es casi como que se planta como un enemigo de tú a tú. Y a esas personas les espera la destrucción. Pero entonces pensemos específicamente en lo que es ese sol de justicia. Esa persona que va a venir, va a traer salvación, va a traer gozo, va a ser algo fantástico. Pero miren esto me llama muchísimo la atención, y es que en el versículo 4 el Señor les dice algo muy importante. Les dice, miren, recuerden lo que hablamos antes. Recuerden lo que se les dijo antes. Recuerden lo que hablamos con Moisés. Recuerden eso, manténganlo en mente. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué Dios les dice esto justo antes de desaparecer? Justo antes de que se acabe todo.
Bueno, ya vamos a leer por qué les dijo esto. Y antes de que venga ese sol de justicia, vendría alguien más. Y ese alguien más abriría el camino. Y dice que es Elías. Alguien como Elías. Y Elías, si ustedes no lo saben o no lo recuerdan en este momento, Elías es como la figura más destellante de todos los profetas de Israel. El hombre más reconocido como profeta en Israel. Y el Señor dice algo. Un día va a venir ese Elías. Antes de que venga el sol de justicia, vendrá Elías. Y ese Elías va a reconciliar a padres con hijos. Y miren, aquí llegamos al final. Ya no hay más. Eso es todo el Antiguo Testamento. Hasta ahí llega. Y ahora debemos pensar en algo. Y quiero llamar su atención a esto. ¿Qué significa eso de sol de justicia? ¿Por qué el Señor describe a esa persona como el sol de justicia? Por supuesto, debemos pensar que el sol, ¿qué hace el sol habitualmente? Calienta, brilla e ilumina. ¿Por qué ese sol iba a estar? ¿Por qué es descrito como un sol? ¿Por qué? ¿Y por qué un sol de justicia? Bueno, la respuesta es muy sencilla, mis hermanos y hermanas. Para este momento en Israel, el temor a Dios, el amor a Dios, el respeto por el Señor se había desvanecido. Todos nosotros sabemos que los judíos siempre han sido personas religiosas. Los judíos han sido siempre personas que han temido a Dios, al menos en su mente. Yo honestamente, de pronto esto ya se los dije antes, yo siempre pensé que los judíos eran piadosos, que si tú eras judío, tú estabas bien con Dios. Y siempre los veía orando y siempre los veía, mejor dicho, cualquier judío para mí era santo. Pero cuando exploro el Antiguo Testamento me doy cuenta que muchos de ellos eran más paganos que los mismos paganos. Estas personas están viviendo una situación que ha llevado al hastío al Señor. Y permítanme mostrarles unos pasajes. Si se ubican conmigo ahí en Malaquías, en el capítulo 1, en el versículo 6, miren las palabras del Señor. Y esto nos va a ilustrar un poco por qué el Señor está prometiendo un sol de justicia. Y dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Miren, en este punto, Dios ya había exiliado para siempre a Israel. Había llevado a Judá al exilio y lo había traído. Ya estaban nuevamente en su tierra y parecería que todo estaba funcionando bien, pero la gente había perdido el amor por el Señor. Un amor que se parecería religioso, pero realmente estas personas no apreciaban a Dios. ¿Y cómo lo digo? ¿Por qué digo esto? Miren lo que dice. Ahora, esto piénsenlo en sus propios corazones, porque esto es la situación normal de muchos corazones aquí en la tierra. En el capítulo número 1, en el versículo número 12. Habéis además dicho, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y traéis lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito en que el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová, lo dañado, porque yo soy el gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. Miren más abajo en el versículo 3 del capítulo 2. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Saben, la situación en Malaquías es crítica. No hay respeto por Dios. La gente es religiosa. Viene a la sinagoga, al templo, sí, habían sinagogas, pero los sacrificios eran en el templo y traían lo que sobraba. Cualquier cosa se le ofrecían al Señor y ellos pensaban que estaban haciendo bien. Y en el capítulo 3 hay una discusión entre Dios y los sacerdotes,
Y él dice, bueno, pero ¿qué les pasa a ustedes? ¿Saben qué voy a hacer? Toda esa basura que ustedes traen, se las voy a tirar en la cara a ustedes. Qué fuerte esto, ¿verdad? Y son palabras muy rudas. Dice el estiércol, todos los excrementos de estas sobras que ustedes traen, todo esto se los voy a tirar a ustedes en la cara. Y a ustedes los voy a destruir a todos. Eso es lo que Dios le está diciendo al pueblo, a sus sacerdotes. Realmente el Señor se queja y dice, estos sacerdotes han pervertido la ley. Esta gente está muy mal, el pueblo está perdido. Y para empeorar, aquellos que debían haber enseñado al pueblo están peor todavía. El pueblo se ha extraviado, hermanos y hermanas. Los líderes han despreciado al Señor y Dios ya ha llegado hasta el hastío. Ya Dios llegó hasta la etapa más alta y dice, no más, esto ya no lo puedo soportar más. Entonces, ahí mismo en Malaquías traza un plan y se lo da a conocer a todos. Y les invito a que lo leamos aquí en el capítulo número 3, poquito antes, en el 2:17. Y les estoy dando el contexto porque esto es lo que está pasando de Dios con su pueblo, con la humanidad. Y dice el Señor en el capítulo 2, a través del profeta Malaquías, el versículo 17: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decid, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Escuchen esto: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví y los afinará como a oro, como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Dios está pensando a futuro y está diciendo a esta gente, vamos a pensar en algo diferente, vamos a pensar hacia futuro, porque esta generación está perdida. Ahora, hay algo fantástico acá, y es que dice que este personaje que va a venir, este mensajero, va a preparar el camino delante de mí. Lo que quiere decir, mis hermanos, es que Dios mismo iba a venir a visitar a su pueblo. Dios mismo iba a venir y se aprestaba a visitar a la gente que lo había rechazado. Ese sol de justicia iba a venir para iluminar la cantidad de injusticia que se estaba viviendo. La salvación sería provista. Tengo este lienzo, le puedo llamar así. Es como una línea de tiempo. Me gusta ponerlo así porque de esa manera yo creo que ustedes pueden verlo más apropiadamente. Si nosotros pensamos en Malaquías, tenemos más o menos, aquí se ve un poco tapado, hay muchas cosillas acá, pero quiero que sepan que Malaquías estimamos que trabajó para el Señor en el año 400 antes de Cristo. Y esta promesa de este sol, que es nuestro Señor Jesús, no va a aparecer sino hasta 400 años después. Lo que quiere decir que entre la última hoja del Antiguo Testamento y la primera hoja de Mateo tenemos 400 años de silencio. Dios no volvió a hablar con su pueblo. Dios no volvió a decir ni una palabra. De hecho, en el primer libro de Macabeos dice que los profetas desaparecieron, que no hubo nadie más que volviera a hablar del Señor. El Señor se retiró de su pueblo porque su pueblo no quería estar con Él, no quería adorarlo, no quería darle lo mejor. Entonces, ya que estaban pidiendo libertad, ya que servir a Dios era un fastidio, dijo, ok,
¿Quieren libertad? ¿No quieren estar conmigo? Los voy a dejar a ustedes tranquilos. Y guardó 400 años de silencio. 400 años de silencio. Pero antes de que el Señor corte, ¿no?, el último mensaje, le dice algo en 4:4. Dice: acuérdense de lo que yo les dije en Horeb. Acuérdense de aquello que arreglamos. Miren, yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero esto que pasó en Horeb había pasado 1000 años antes. Y Él les dice: miren, no crean en toda esta sarta de creencias que tienen estas tradiciones judías. Lo que deben creer es aquello a lo cual ustedes y yo acordamos. Y eso que acordamos es mi palabra, que está allí. Y pueden revisar Éxodo capítulo 19 al 24. Seguramente ustedes recuerdan algún consejo de su papá. ¿Recuerdan alguno? Yo me acuerdo uno muy claro. Sobre todo de mi tía viejita que me crió cuando yo era niño. Ella siempre me decía: pórtese bien. No importa si es un gran estudiante o si es un poquillo travieso o si no soy el más inteligente. Me decía: pórtese bien, pórtese bien. Lo único que me decía. Dios le dice a su pueblo antes de despedirse: acuérdate de lo que yo te dije. Y en estos 400 años pasan cosas terribles, hermanos. En esos 400 años son invadidos. El pueblo de Israel es subyugado una y otra vez. Los tomaron los persas, luego los tomaron los griegos y luego los tomaron los romanos. O sea, iban de aquí para allá. Los judíos, esos que nosotros creemos muy piadosos, en esos 400 años se volvieron idólatras. En esos 400 años se vio tantas cosas: adulterios, perdición. La cosa estaba tan mal. Sin Dios, el pueblo estaba en oscuridad. El pueblo estaba perdido. Y saben, estos 400 años, mientras pensaba en esto, pensaba: ¿no fueron los mismos 400 años que el pueblo pasó en Egipto sin identidad, sin cultura, esclavizados y subyugados? Pero así como en aquel momento la gente no quiso creerle a Moisés al inicio, hoy a Jesús muchos no le quieren creer. Ha aparecido alguien que los va a sacar de la esclavitud. Ha aparecido alguien con un mensaje, pero las personas se quedan en silencio y no hacen absolutamente nada. Dios, mis hermanos, se apresta a salvar a su pueblo. Dios se apresta a salvarlo. Y aquí está la respuesta a la primera pregunta. Quien provoca todo esto es el inquebrantable amor del Señor por la humanidad a través de su Espíritu Santo. Si usted quiere saber cuánto, como cantábamos ahora, cuánto Dios nos ama, simplemente deben revisar la historia y se van a dar cuenta que el intento continuo de Dios por alcanzarnos, por relacionarse con nosotros, es increíblemente regular, continuo. Siempre Dios está allí esforzándose por llamar la atención de su pueblo. Dios responde y trae desde lo alto salvación. La paz, la comunión no viene por iniciativa humana, solamente viene del Señor. Y ahora Él hace todo. Se esfuerza por todo. Él provee todo, provee el espíritu, busca una mujer, busca al hombre adecuado allí para ponerlo como cabeza de la familia, y hace surgir de la nada a alguien. Ese alguien, mis hermanos, es nuestro Señor Jesús. Y les pido por favor que visitemos ahora nuevamente esa escritura en Mateo capítulo 1 versículo número 21. Y quiero ahora ir a la segunda pregunta, a la segunda parte de este mensaje. Miren lo que dice el versículo número 21. Y dará a luz a un hijo, y llamarás a su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Yo no sé cuántas veces nosotros podemos leer esto. Y si nosotros somos, si ustedes nacieron, todos nosotros nacimos aquí a este lado del mundo, casi todos nosotros hemos escuchado de alguna manera a Jesús. Y hemos escuchado que es el Salvador del mundo. Amén.
Es fácil decirlo con las palabras. Pero quiero que recuerden algo. Miren, en el Antiguo Testamento, cuando Dios cambiaba el nombre de alguien, lo hacía por una razón muy específica. De hecho, todos los hombres le daban a sus hijos un nombre en particular por su significado. Dios decide poner un nombre muy especial a alguien, y es a Jesús. Ahora, de esto de pronto yo ya se los he contado, pero se los voy a decir. Mi nombre no es muy especial, que digamos. Mi nombre es cosechador de frijoles. Eso significa mi nombre. No es un nombre que va a crear un antes y un después. Es un nombre bonito, dice internet, ¿no? Tu nombre es bellísimo. Ajá. ¿Qué significa? Cosechador de frijoles. Yo estoy, hermanos, aunque no me crean, yo estoy indeleblemente unido a los hondureños porque comen frijoles. Aunque no todos los hondureños comen frijoles, ¿no? Pero eso ya será otra charla. Ahora imagínense el nombre que Dios le pone a su sol naciente. Su nombre es Jesús o Yeshua. En hebreo esto significa Dios es salvación. Dios es salvación. Y esto no es cualquier cosa. Esto es algo muy importante. Y ahora, para que nosotros podamos entender la fuerza de esto, déjenme explicarles algo. Varias veces he escuchado, no muchas, pero varias veces a lo largo de mi vida como cristiana en estos países, he encontrado a personas que dicen: ¿y Dios de qué nos va a salvar? Yo no necesito salvación. ¿De qué me va a salvar? Yo estoy bien, tengo mi casa, tengo mi carro, mis hijos. ¿De qué me va a salvar Dios? ¿Acaso de qué necesito que me salve? Bueno, la idea de salvación en el Antiguo Testamento era muy diferente a la que nosotros tenemos hoy. Salvar significaba rescatar. Como alguien ha pasado alguna fugia en una piscina o en el mar, que ya está tragando agua, ¿no? Y se ve, ya ve la luz al final del túnel, ¿no? Ya se ve al otro lado, pues ya se va a morir. O cuando a alguien lo van a robar y de repente aparece un perro y espanta al ladrón. O un amigo lo saluda a uno y dice: me salvaste, justo llegaste en el momento preciso y me rescataste. Eso es justo lo que significaba salvación. Salvación significaba en el Antiguo Testamento la liberación de una situación que estaba perdida, una situación muy complicada. Cuando Dios está pensando en salvación, está pensando en rescatar a algo que está perdido, cuya situación está deshecha. Eso es lo que significa salvación. Esta idea de salvación estaba bien atada en los judíos. Y quiero ir a nuestra última escritura, en Jeremías. Y esto está en Jeremías capítulo 23. Y en esta escritura, mis hermanos, ustedes van a entender un poco por qué probablemente los judíos no aceptan a Jesucristo hoy día como Señor. Está ahí en Jeremías, en el capítulo número 23, en el versículo 5 y 6. Jeremías, Antiguo Testamento, nuevamente. Escuchen esto. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un renuevo justo. Reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Sol de justicia, justicia nuestra. Dios interviene y le dice a Jeremías algo muy importante. Esto será lo que va a pasar en el futuro. Históricamente, Jeremías está hablando estas palabras cuando ya Babilonia está en la frontera y va a venir a tomarlos y los va a destruir, ¿no? Como cuando estamos en un huracán, donde las personas, como la mayoría nos pasó, ya estamos a punto de irnos y viene alguien y dicen: tranquilos, todo va a salir bien, Dios va a venir a rescatarnos.
Oye, pero si ya viene el huracán aquí nomás, ya está Babilonia aquí nomás, ¿de qué salvación estás tú hablando? Bueno, él no estaba pensando en el ahora, en el inmediato presente, sino en el futuro. Y les dice, un día va a venir un rey justo, un rey que va a reinar con inteligencia, con sabiduría, no como estos que hemos tenido, no como estos sacerdotes que han pervertido la ley. No va a ser diferente, va a ser el juez justo. Desde que el pueblo de Israel se alejó de Dios, vivió siempre en peligro y Dios siempre tenía que intervenir. Dios siempre tenía que venir a salvarlos. Eso es lo que le ha pasado y le pasó al pueblo de Israel. Ahora Jeremías dice algo que puede llenar de esperanza a todos los corazones. Un día va a venir ese alguien que estamos esperando. Y les mencionaba esto porque los judíos consideraban que quien venía o quien debía venir era alguien que iba a tomar a todo Israel y lo iba a colocar en una mejor posición. Tanto así que Israel iba a habitar confiado y Judá iba a salir salvo. Pues, pero eso no tiene sentido si no entendemos que todo estaba destruido. El pueblo era consciente de su maldad y consideraba que lo que estaban viviendo era el fruto de sus acciones. Hasta que llegara aquel rey. Cuando aquel rey llegara, se esperaría que toda la situación de Israel cambiaría. Por eso, hermanos y hermanas, cuando viene Jesucristo, nadie lo recibe. Bueno, no nadie, muchos no lo reciben, porque no es aquel que restauró a Judá a los ojos de los hombres. No restauró a Israel a los ojos de los hombres. Es que Dios tiene un plan diferente, mis hermanos y hermanas, y esto tenemos que pensarlo muy profundamente. Dios no está pensando en una salvación temporal o en una cosa de una circunstancia, como cuando nosotros estamos en la mala, ¿verdad? No sé cuántas veces, esto lo he escuchado varias veces, aquellos de nosotros que pasamos la frontera caminando, he escuchado cientos de historias, bueno, no cientos, algunas, un buen número, donde dicen cuando van caminando, Dios mío, si tú me sacas de esta, yo te voy a entregar toda mi vida, te voy a servir, solamente déjame llegar a Gringolandia. Me dejas en Gringolandia y me entrego. Ministerio de música, a predicación, en las calles, lo que sea, pero sácame de esta. Pero ¿saben qué pasa? Lo que le pasa a muchos. Sus promesas son palabras que se las lleva el viento. Y de Dios no hay nada, porque ahora el que manda es el verde, el billete. Y perdemos de vista no solo la promesa, sino que Dios no está interesado en una circunstancia temporal, sacarnos de un problema inmediato. Él decide sacar al pueblo de la raíz del problema, salvarlos de la raíz del problema, y esa raíz es el pecado. Por eso Jesús es anunciado como aquel que va a salvar al pueblo de sus pecados. Jesús, hermanos y hermanas, es el cumplimiento de la promesa. Jesús es la respuesta después del silencio. Imagínate, yo no sé si ustedes han sufrido esto algunas veces. Cuando éramos novios con mi esposa, a veces yo la llamaba y ella no respondía y me dejaba en un silencio. ¿Lo han vivido? Oye, pero ¿cuándo me va a llamar? ¿Cuándo me va a llamar? Un mensajito, nada. En mi tiempo era Viper, ¿no? O Viper, como le quieran llamar. Nada, no timbra este aparato. ¿Qué será? ¿Que se le acabaron las baterías o qué? Y uno queda esperando una llamada, queda esperando un mensaje y nada. ¿Será que ya no está interesado en mí? ¿Ya no está interesada en mí? ¿Será que ya no me quiere? Mejor la voy a llamar, como para estar seguro. Ahora imagínense, el pueblo está expectante. ¿Cuándo? ¿Cuándo vendrá ese alguien? ¿Cuándo vendrá ese sol de justicia? ¿Cuándo nos van a sacar de la miseria en la que vivimos? Y aparece Jesús como la intervención divina en la historia del hombre, la salvación esperada, el sol de justicia. Hermanos, Jesús nos ilumina a todos nosotros. Por Él tenemos la vida. Sin embargo, como lo mencioné al principio, como en aquellos en Egipto,
Muchos no quisieron escuchar y muchos no quieren escuchar hoy, porque el Jesús y la palabra que Él dice no cae bien al oído. Esa idea del compromiso, esa idea de vivir una vida entregada, esa idea de amar a Dios más que a cualquier persona, suena bien el domingo en la mañana, pero en la vida real, allá afuera, muchas personas no quieren reconocer a Jesús. Y como lo hablamos la semana pasada, más bien antagonizan con Él y dicen, no, Dios no existe. Yo no sé si ustedes están esperando a alguien más, pero no va a venir nadie más. En Cristo Jesús tenemos la salvación de nuestras almas. Jesús es la respuesta de Dios a un mundo que está caído, destruido, desorientado y en la oscuridad. Si ustedes necesitan luz para sus ojos, necesitan buscar a Jesús. No necesitan buscar a un pastor, no necesitan un consejero, no necesitan escuchar un mensaje en la televisión. Lo que necesitan es orar y hablar con el Señor, porque Jesús, Él es la luz, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el camino, Él es la respuesta. Muchas veces los hombres se van a equivocar, pero Dios va a ser siempre el mismo. Entonces acuérdense de las palabras de Jesús. No pongan sus ojos en la institución, pongan sus ojos en Jesús. Escuchen a su pastor, el buen pastor. Abran sus oídos, Él los está llamando y los está buscando. Jesús es la esperada intervención de Dios en la historia. Y les he contado todo esto, mis hermanos, y solamente hemos explorado una parte de un versículo. Jesús vino a salvar al pueblo de sus pecados. Es a ese Jesús al que nosotros adoramos en este día. Así que hoy quiero pedirles, mis hermanos, que si usted siente que en algún momento se encuentra en oscuridad, o si siente que se ha perdido, que está un poco desorientado, es hora de volver a Jesús. Es hora de no tomar más distancia de Él y de buscarlo. Y esta Navidad que viene y este fin de año que viene, ojalá tengan la oportunidad de contarle a otra persona lo que Dios sí ha hecho por sus vidas. Oremos en esta mañana y concluyamos este tiempo. Dios mío, es fantástico lo que tú has hecho, la perfección, Señor, con la que tú has trazado tu plan para rescatarnos, Dios. No sabemos, Dios mío, yo todavía no puedo entender, Señor, cómo tú no has abandonado a tu creación, Señor. Si a veces somos tan reticentes y pecamos tan conscientemente, ¿cuántas veces ponemos otras cosas en primer lugar y no a ti, Señor? Muchos de nosotros podríamos ser como estos hombres de Malaquías, que te decimos, Dios, pero ¿en qué te estoy fallando? Cuando te damos lo peor que tenemos y no te damos lo mejor. Dios mío, yo no quisiera que tú guardaras silencio conmigo, Señor. Tú, Señor, Él es la luz que nos guía. Háblale a nuestros corazones, Dios, y háblale a cada uno de nosotros, Señor, porque tú sí sabes y ellos saben, Señor, si han estado cerca de ti o se han alejado paulatinamente. Y si hoy, Señor, hay alguien que tenga en su corazón el deseo de hallar la luz, muévalo hacia ti, Señor, y permítenos a nosotros rodearla y buscarla. Señor, en ti encontramos todo. Si tú articulaste todo este plan con siglos de anterioridad para darnos una respuesta, para ti resolver nuestros problemas y nuestra vida aquí en la tierra es pan comido, es sencillo, Señor. Danos corazones para buscarte y oídos para escucharte, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos y hermanas, gracias por venir en esta mañana. Espero que vayan a sus casas con esperanza de lo que Dios tiene para sus vidas. Dios les bendiga. Feliz día.